de su amor y su gracia. Mire, en el Antiguo Testamento, justamente en el hebreo se utiliza el mashe para hacer referencia a las obras en el Antiguo Testamento, mashe, a ver, en hebreo. En el Antiguo Testamento hace referencia a acciones o a llevar a cabo, pero en esta parte también hace referencia más a las obras de la creación de Dios. O sea, la palabra obras, hermano, abarca mucho contexto, no nada más las acciones, o sí es parte de, pero va más allá, ¿vale? En la parte del Antiguo Testamento lo enfoca un poco más a las acciones, creaciones de Dios. Y también en una parte hace referencia a las obras, ahí justo va, a las acciones y al comportamiento humano. Porque muchas veces en la iglesia lo vemos más como de, el hermano hace buenas obras porque, no sé, un ejemplo, porque va al hospital a dar comida, ¿no? Eso es una buena obra para nuestra vista, ¿no? A nuestro ojo humano, o aquí en la iglesia decimos, el hermano está haciendo buenas obras porque está haciendo buenas acciones, ¿no? O acciones que son más como humanitarias o sociales, pero no solamente abarca eso. La parte de las obras dice que es el comportamiento cotidiano de las personas. Entonces, aquí, ¿a qué nos hace referencia? No todos los días se va al hospital a dar comida, ¿o sí? No. O sea, es algo bueno, sí, son acciones buenas, sí, pero son más referentes a la parte social y humana. Aquí a lo que hace referencia y al punto a que voy es que dice que es el comportamiento cotidiano, o sea, nuestra vida diaria. Entonces, nosotros debemos de hacer obras buenas solo humanitarias o solo sociales, no, sino que las obras deben de ser cada cuándo, diario. Las obras las debemos de realizar diario. En el Nuevo Testamento lo traduce en el griego, en el término ergón, y esto lo enfoca más a la parte de la energía, de las acciones justamente. Esta parte en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, Testamento, les voy, por ejemplo, en los escritos del apóstol Pablo, ahí es donde viene, suele referirse a las obras de la ley. ¿Cuáles eran esas obras de la ley? Que son las acciones, pero más enfocadas a los rituales que marcaba la ley. Entonces, esas obras que hacían, por ejemplo, los sacrificios y demás, ¿eso eran obras buenas o no? Porque, o sea, en el tiempo sí era bueno, porque, ¿por qué? Porque lo decía la ley, porque lo marcaba la ley. Por eso decía las obras de la ley, porque lo marcaba, aunque para el ojo humano no fuera tan agradable, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, actualmente nosotros, las obras de la ley, y eso es lo que a veces cometemos como un error, porque a veces las obras que marca la Biblia como buenas, las hacemos como si fueran obras de la ley. O sea, solo lo hacemos como porque lo dice la Biblia, lo voy a hacer, pero realmente con qué corazón lo estamos haciendo. O sea, ya lo estamos convirtiendo más en un ritual, como las obras de la ley. No sé si me doy a entender. O sea, antes en el Nuevo Testamento lo que hicieron fue que las obras, como lo marcaba la ley, pues para ellos era algo bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque lo decía la ley. ¿Pero era algo bueno realmente? Porque ¿por qué se quitó la ley? Exactamente.
aunque en el momento era algo bueno porque lo marcaba la ley, ellos ¿por qué lo estaban haciendo? Por obediencia, no por convicción. Lo estaban haciendo porque era algo que tenían que hacer. ¿Pero realmente entendían el significado de lo que estaban haciendo? No. Y tristemente, muchas veces nosotros actuamos así. Que vamos a hacer esto. Ah, sí, ¿por qué? Porque lo marca la Biblia. O sea, lo actuamos religiosamente, no con la verdadera convicción y no con el verdadero propósito por el cual se deben de hacer las cosas. Ahorita vamos a ir un poco más profundo. Entonces, en esta parte, hermano, entendemos que este texto nos está hablando, o más bien no nos está hablando cuando dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En esta parte no nos está haciendo referencia a algo espiritual, sino nos está haciendo referencia a un acto físico, a las actitudes, a las acciones. Cuando dice obras, se está refiriendo a todo lo que hacemos, como les mencionaba, ¿no? No nada más lo que para nosotros está catalogado como una buena obra, sino que a todas las acciones que nosotros hacemos son obras. Por eso el texto no solo se refiere a algo simbólico, sino a algo real y concreto. ¿Amén? Y en esta parte donde dice, yo conozco tus obras, también, hermano, podemos ver que no podemos esconder nada de Dios. Nada. Por eso es que dice tus obras cotidianas, porque no vamos a justificar una buena acción con nuestras acciones diarias malas. O sea, yo no puedo ir a dar de comer a un hospital y toda la semana hacer todo lo que va en contra de Dios. Porque entonces mi obra buena va a justificar mis acciones malas diarias. O sea, sí le voy a decir a Dios, ay Dios, ¿no te acuerdas que el sábado fui a dar tortas al hospital? Sí, toda la semana que hiciste. ¿Qué hacemos toda la semana? Le hablaste mal a tu esposa, te peleaste con tu esposo, le gritaste a los hijos, no sé. A lo mejor son ejemplos muy burdos, pero que sí vivimos a diario. Y que a lo mejor decimos, no, pues esto no es una obra, o esta acción no le va a afectar a nadie, o no voy a lastimar a nadie con esto. Sí, ¿y cómo sabemos que el hablarle mal a los hijos no lastima más que si no vamos a dar una torta a un hospital? Le digo, y no es como que esté minimizando, no, para nada, no me malentiendan, solo es un ejemplo. O sea, no con esto le estoy diciendo, ya no vayan a dar tortas al hospital, no, sí hay que hacerlo. Simplemente que no lo tomemos como un pretexto o como una justificación para todo lo malo que hacemos durante los demás días. Porque dice, yo conozco tus obras. Aquí dice, yo conozco tus obras del domingo. Yo conozco tus obras del martes que vienes al servicio. ¿Sí? O yo conozco tus obras del lunes que oras la hora completa de la oración. No funciona así, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, que es algo, hermano, si nos ponemos a analizar, esta frase de yo conozco tus obras lo está diciendo de una manera permanente y constante. Yo conozco tus obras. En otras palabras, yo te estoy viendo todo el tiempo. Nadie podemos escondernos de Dios. Jesús, hermano, no nada más mira la apariencia externa, sino que lo que en realidad Él ve es nuestro corazón. Y eso lo sabemos y aún sabiéndolo, muchas veces no tenemos ese temor de que todas nuestras acciones deben de glorificar a Dios. Después, ¿qué dice el texto en la parte B? Ya vimos esta parte, ¿no? De yo conozco tus obras. Después dice que tienes nombre de que vives. ¿A qué hace esto referencia, hermano? Hace referencia, dice que tienes nombre de que vives. Esto, hermano, nos hace referencia a que tenían una buena reputación, ¿no? Es como decir, tú tienes apellido tal, ¿no? O sea, ya la gente te conoce por eso o nos conoce por eso. En este caso dice, tú tienes nombre de que vives. ¿Qué significa? Que ellos tenían una
reputación que pues a lo mejor que ellos eran organizados, que eran activos, que eran reconocidos, ¿no? Pero, o sea, la iglesia de Sardis tenía esa reputación, pero en verdad ¿era eso? O sea, el ojo humano decía, tienes nombre de que vives. ¿Esto a qué nos hace referencia, hermano? A lo que nosotros aparentamos. ¿A qué estamos aparentando? Y no nada más aquí, sino en todo nuestro día a día. Después dice, y estás muerto. Así finaliza el texto, ¿verdad? Y estás muerto. O sea, es una afirmación. Él está diciendo, pues tú dices que estás vivo, pero o quieres aparentar o quieres demostrar que estás vivo, pero estás muerto. Aquí lo dice, ¿verdad? Y estás muerto. Aquí, hermano, esta referencia de y estás muerto nos hace reflexionar y sobre todo, hermano, es una advertencia. Es una advertencia a que aunque nosotros, hermano, podamos aparentar estar vivos, y no nada más físicamente, sino espiritualmente. A lo mejor ahorita si yo pregunto, oye hermano, ¿quién se le hace a una persona espiritual, no? A lo mejor van a salir 2, 3 nombres, pero realmente, y gloria a Dios, ¿no? Si lo es, gracias a Dios. Pero, ¿y si solo es de apariencia? Nosotros podemos aparentar ser espirituales, podemos aparentar estar vivos, podemos aparentar hacer muchas obras, pero ¿realmente estamos vivos? O sea, ¿realmente es con el propósito de glorificar a Dios? Entonces, hermano, esta parte donde dice, y estás muerto, es, les repito, una advertencia, porque estaban aparentemente vivos, pero en la realidad es que estaban separados de Dios. Lo único que estaba pasando, hermano, con esta iglesia de Sardis, que era, vivían una religión. ¿Cumplían con sus obras? Sí. Aparentemente. Había una religión, pero muy poca vida espiritual, porque se demostró después. Entonces dice, este versículo, hermano, nos enseña a que no nada más debemos de vivir de apariencias religiosas, no nada más debemos de buscar una reputación espiritual. O sea, ¿a qué voy? A que no nada más debemos de aparentar, a que los hermanos vean que soy espiritual, a que los hermanos, cuando alguien pregunte que quién me puede dar un consejo, vayan conmigo. Que las cosas que hagamos no las hagamos por un reconocimiento o en busca de un reconocimiento, sino que realmente lo hagamos porque nos interesa edificar el cuerpo, porque nos interesa principalmente nuestra salvación, nuestro testimonio y nuestra vida espiritual, porque eso va a ser un reflejo. O sea, nosotros no tenemos que esforzarnos por, ay, voy a hacer esta obra, voy a hacer esta obra, porque eso ya debe de ser algo natural, eso ya debe de ser algo diario y normal en nuestra vida. No es como que, hoy voy a esforzarme por hacer esta buena obra. No, pues todos los días debemos de esforzarnos por hacer esas buenas obras. No debemos, hermano, perder la comunión real con Dios. A veces e incluso hasta en eso aparentamos, ¿verdad? Incluso aparentamos en decir, yo sí tengo una comunión con Dios, pero cada uno de nosotros, hermanos, sabemos cuando realmente lo está viviendo uno. Realmente nos estamos esforzando día a día por tener esa relación con Dios. Dios ve más allá de la imagen pública que nosotros aparentamos ser o tener o queremos tener. La actividad religiosa no siempre significa vida espiritual. El tener una actividad, les repito, venir el lunes, venir el martes, venir el domingo, no significa tener una vida espiritual. Tristemente. Entonces nosotros debemos de cuidar, hermano, que realmente los días que nos congregamos, vengamos a lo que venimos y no a aparentar algo que no.
por nuestro bien, no por el bien de los demás. O sea, sí también por el bien de los demás, porque edifica y si no estorba. Pero más por nuestro propio bien, por cuidar esa comunión con Dios. Y la actividad religiosa, hermano, les repito, no nada más es aquí, sino también las cosas que allá afuera intentamos hacer, pero que luego ni en casa vivimos. O sea, les repito, no nos sirve de nada venir aquí, aparentar algo o allá afuera querer tener una imagen pública de cristiano, si realmente en casa y en nuestros corazones no lo estamos viviendo. Una persona, hermano, puede aparentar ser muy fuerte por fuera, pero realmente estar destruido por dentro. Cuidémonos de no ser ese tipo de personas. Siempre debemos de buscar agradar a Dios con cada una de nuestras acciones. Debemos de preguntarnos si nuestra fe es auténtica o solamente tengo una religión. Esas son las preguntas, hermano, que debemos hacernos y examinarnos a nosotros mismos para darnos cuenta si realmente las obras que estamos haciendo, hermano, son de edificación. Y acompáñenme ahí a Apocalipsis 3:2, si alguien me puede apoyar, por favor. Amén. Dice, sé vigilante. ¿Cómo es un vigilante, hermano? ¿Cuáles son las actividades de un vigilante? ¿Por qué nos dice, sé vigilante? O sea, nos llama a estar alerta, a estar cuidando, a estar cautelosos, y no por estarnos cuidando de miedo ni escondiéndonos, ¿verdad? No va por ahí. Sino para estar atento a eso que destruye a la iglesia y a nuestra vida. Por eso dice, sé vigilante. Después dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Afirma las otras cosas que están para morir. Esto, hermano, nos hace ver que entonces, aunque la situación en la iglesia, hermano, de Sardis estaba bastante contaminada o bastante deteriorada, nos da a entender, hermano, que también aún quedaban cosas rescatables. ¿Cuáles eran? Lo veíamos, ¿verdad? Su fe, sus buenas obras, las personas fieles. Había pocas, pero había. Y muchas veces, hermano, por los pocos se mantienen las cosas. Muchas veces se mantiene. Y entonces por eso dice, afirma las otras cosas que están por morir. Entonces, ¿a qué nos manda? A fortalecer todas esas cosas antes de desaparecer por completo. Nos da ahí una esperanza. Nos da ahí un ánimo de decir, esfuérzate, vale la pena. Después dice, en la parte B dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y sus acciones, hermano, quizá parecían, como ya lo vimos, ¿verdad?, buenas ante los ojos de los hombres, pero Dios veía que estaban vacías. Vacías. Habían apariencias de religiones, había falta de sinceridad, falta de obediencia. Y era ahí una mezcla, ¿verdad? Entonces esto, hermano, nos insta a que debemos, hermano, evitar la rutina, debemos de evitar la pérdida de nuestra fe o la decadencia de nuestra fe. Debemos sobre todo estar permaneciendo en nuestra vida espiritual, fortaleciéndonos y restaurándonos. Que no por decir, ay, bueno, pues yo ya soy malo, yo ya hago todo mal, yo no hago nada bueno, no sé qué don tengo, no sirvo en algo en la iglesia. O sea, eso no es excusa ni pretexto para dejarnos de caer, sino todo lo contrario, porque nos dice, afirma las otras cosas que están por morir. Debemos de afirmarnos, hermano, día a día y esforzarnos
en estar vigilantes antes de que muramos. Acompáñenme, por favor, a Isaías 1:16. Vamos a ver aquí lo que también nos indica y en qué nos ayuda. Isaías 1:16. Amén. Aquí, hermano, ¿a qué obra se está haciendo referencia? Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Se está refiriendo a las obras cotidianas, a lo que hacemos día a día. Por eso dice, lavaos y limpiaos. Nos muestra, hermano, cómo el Señor nos indica, ¿verdad?, que debemos de limpiar cada una de nuestras acciones. Y no habla solamente de una acción física, sino también de todo lo espiritual y sobre todo lo moral. Dice, lavaos y limpiaos. ¿Por qué será importante, hermano, que estemos limpios delante de Él? Que todas nuestras obras estén limpias delante de Él. ¿Será importante esto? Dice en la parte donde dice, quitad la iniquidad de vuestras obras, se refiere, hermano, a dejar de ser injustos, ¿no? De dejar de practicar todo eso que nos aleja de Dios. Todo aquello que nos aleja de Dios, debemos de dejar de practicarlo todos los días, no nada más los días de servicio, no nada más cuando nos toque alguna participación o cuando queramos aparentar algo, sino todos los días. El pueblo, hermano, seguía ofreciendo sacrificios y ceremonias religiosas, pero al mismo tiempo vivía en corrupción, en violencia e hipocresía. Entonces, ¿de qué le servían los sacrificios? ¿De qué les servía que fueran a un lugar, que prepararan lo mejor, que se inclinaran, que hicieran todo un ritual, como ya lo vimos, ¿verdad? Porque eran rituales, sí, estaban obedeciendo, pero después, ¿qué pasaba? Después de que terminaba el acto, ¿qué hacían? Todo lo malo, todo lo malo. Entonces, ¿de qué servía? A lo mejor ahorita nosotros, hermano, no practicamos sacrificios como tal. Pero ¿de qué nos sirve, hermano, venir 2 horas el martes, 1 hora el lunes y otras 2, 3 horas el domingo, si todo el resto de la semana seguimos practicando lo malo? ¿De qué nos sirve? O sea, realmente si lo pensamos fríamente, ¿de qué nos sirve estar aquí si nuestro corazón, si nuestra vida está lejos de Dios? Tal vez solo lo hacemos para aparentar algo, que yo espero que no. Tal vez solo lo hacemos porque, no sé, ya es una costumbre, ya es nuestra religión, porque ya es una rutina, porque ya, no sé, porque ya elegimos eso. Pero realmente, hermano, debemos de hacerlo, todos nuestros actos y nuestras obras deben de estar limpias, limpias, gratas a Dios. Debemos, hermano, ya dejar de practicar lo malo. Debemos de dejar de practicar todo aquello que nos aleja de Dios. En este mundo, hermano, ahorita ustedes creen, hoy en día, que vivimos en corrupción, creen que vivimos en violencia, creen que vivimos con hipocresía. Entonces no estamos tan lejos de lo que se estaba viviendo en esta iglesia, ¿verdad? No estamos tan alejados. Entonces, ¿esta palabra será para nosotros?
donde nos dice, sé vigilante y afirma las obras que están para morir. ¿Por qué nos advierte de esta manera? Porque Dios, ¿qué dice? Yo conozco todas tus obras. Por eso, hermano, como Él nos conoce, nos advierte y nos dice, deja de practicar lo malo. En el mundo, sí, hermano, hay corrupción, a más no poder. Hay violencia, peor cada día. Hay hipocresía, hay falsedad, hay idolatría. Todo eso lo estamos viviendo, hermano, y cada día se intensifica más. Y nuestra fe se intensifica más. Y nuestras buenas obras se intensifican más. Eso es lo que debemos de preguntarnos, cada uno de nosotros. Dejar de hacer lo malo, hermano, es una orden que Dios nos da directa. No basta, hermano, con reconocer nuestra condición. No basta con reconocer sí, pues, estoy en pecado. Porque muchas veces nos quedamos en esa condición, hermano, en decir, sí estoy en pecado. Lo reconozco que estoy en pecado. Sí, pero ¿qué estás haciendo para salir de ello? ¿Qué estamos haciendo para salir de esa condición? Muchas veces nada. Por eso aquí, cuando dice en Isaías al final, Isaías 1:16, al final dice, dejad de hacer lo malo, como una orden, como una indicación. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos dice Dios, dejad de hacer lo malo? Porque lo seguimos haciendo todos los días. ¿Por qué? Y por eso dice, no basta con reconocer el pecado. No basta, hermano. Hay que abandonar de raíz las malas prácticas y comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, bien dicen, el primer paso es el reconocimiento, el arrepentimiento. Sí, eso es una realidad. Pero no basta nada más con quedarnos ahí, sino que debemos de hacer ¿qué? Acciones, o sea, obras. Eso es lo que nosotros debemos hacer día a día. El mensaje, hermano, principal es que tengamos, como ya lo vimos, esa buena relación con Dios para que realmente veamos acciones transformadas en nuestras vidas. Acciones transformadas. Que sean justas, que vayan conforme al corazón de Dios. Y hermano, entonces, viendo todo esto, nos da a entender que dentro de nuestras congregaciones hay acciones buenas y malas también. Buenas y malas. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y muchas veces, hermano, tristemente, dentro de la iglesia hay acciones malas disfrazadas de bondad. ¿Sí o no? Muchas veces hay acciones malas disfrazadas de bondad. Un ejemplo, vuelvo a lo del hospital, ¿no? Hermanos, vamos a ir todos al hospital a repartir alimentos. ¿Es algo malo? No. Pero muchas veces aprovechamos ese tipo de acciones, ¿para qué? Para que nos vean, para obtener el reconocimiento, para que el pastor nos aplauda, para que... Y ahí es donde ya fallamos, hermano. Por eso dice, yo conozco tus obras. Todas nuestras obras que hagamos, que practiquemos, que realmente lo hagamos, hermano, de buen corazón. Que realmente lo hagamos sin esperar nada a cambio y mucho menos reconocimiento, mucho menos. ¿Cómo podemos, hermano, nosotros identificar si nuestras obras realmente agradan a Dios? Si realmente nacen del amor hacia los demás o si en realidad están motivadas por el deseo de cuidar una imagen delante de un grupo de personas. ¿Cómo podemos nosotros identificar? ¿Será que mi obra es
buena, con buena intención, o será que es malintencionada? Vamos a verlo. Todas las obras, hermano, deben de hacer acciones como Jesucristo como centro. Ese es un primer punto. Todas las acciones que nosotros hagamos, o obras, si lo quieren ver así, todas las obras que nosotros hagamos o practiquemos, debe de ser Jesucristo el centro. Esto lo podemos ver, si me acompañan, por favor, en Colosenses 3:23. Si alguien me apoya a darle lectura, Colosenses 3:23. Amén. Este texto lo conocemos mucho, ¿verdad? Pero ¿cuánto realmente lo practicamos como debe de ser? Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Todo, todo. Como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué nos dice y no para los hombres? Porque entonces ahí ya perdimos, ¿qué? El propósito. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? Que todas las acciones, el centro sea Jesucristo. Todas las acciones. Cuando ya lo hacemos, hermano, para que alguien nos vea, ya perdimos. Y ya no es una buena obra. Otro punto, hermano, en el que podemos nosotros darnos cuenta si nuestra obra es buena o no, es con una evidencia. Por favor, acompáñenme a Santiago 3:13. Santiago 3:13. Mm, 3:13. 1:3. Ajá, por favor. Amén. Entonces, una manera, hermano, que nosotros podemos ver si una obra es buena o no, dice, en la parte B dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una obra, hermano, que sea buena, va a ser sabia en mansedumbre. O sea, no va a ser porque se me ocurrió, porque me dieron ganas, porque yo creo que está bien así, porque, no sé, no funciona así. No funciona así. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién, hermano? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Solo Dios. Amén. Y nosotros, hermano, estamos llamados a hacer buenas obras. Este es uno de nuestros llamados. El hacer buenas obras es una de nuestras obligaciones. Vamos, por favor, a Juan 3:21. Juan 3:21. Amén. Que dice, son hechas en Dios, no en su voluntad, no en sus argumentos, no en su pensamiento, en nada de eso, hermano, en nada. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermano? Practicándolo. Esa es una de las maneras, practicarlo. Y una práctica es cada domingo, una práctica es cada martes, cada lunes. Eso no es una práctica es diaria. Lo hemos puesto de ejemplo, ¿verdad? Los deportistas, ¿cuánto tiempo practica un deportista? ¿Cuánto tiempo creen que hayan practicado ahorita los jóvenes que están en el mundial? ¿Un domingo? No. Se preparan y pagan y bueno, se desviven, hermano, por eso. Se desviven. ¿Y nosotros? ¿Por qué debemos de desvivirnos? Por practicar la verdad.
Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Cuando nosotros practicamos la verdad, hermano, como les decía al principio, naturalmente nos va a surgir del corazón. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo va a ser manifiesto, hermano, que las obras son hechas en Dios? Por lo que dice antes, porque ya practicamos la verdad. Como ya practicamos la verdad, en automático, hermano, la obra, dice, se hace manifiesto. ¿Qué es algo que se manifiesta? Es algo que es público, es algo que es visible. Porque muchas veces nuestras obras, si lo queremos ver así, no son visibles como buenas? Porque no practicamos previamente la verdad. Exacto. Y esas cosas que hacemos por emociones pasajeras, ¿son obras? Por eso yo le puse obras muertas. Porque sí, pueden ser obras, pero vivas, pero, ¿qué dice? Hechas en Dios, pero como veíamos en el versículo anterior, con mansedumbre y sabiduría. Pueden ser obras, pero muertas. El siguiente punto, hermano, es que nosotros fuimos, hermanos, fuimos llamados a hacer obras. Y como fuimos llamados a hacer obras buenas, hechas en Dios, como lo acabamos de leer, también Dios nos diseñó para hacerlo. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dios, imagínense, hermano, lo glorioso que es Dios, que no nada más nos manda a hacerlo, sino también nos prepara para ello. Efesios 2:10, si me apoyan. Amén. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Para eso fuimos creados, hermanos, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí dice, para que anduviésemos en el mundo, anduviésemos en nuestro yo, anduviésemos en nuestra carne, anduviésemos en nuestra... No. Dice que Dios nos diseñó para andar en ellas. ¿En qué? En las buenas obras. Pero ¿cómo, hermano, cómo vamos a andar en las buenas obras si no practicamos, como lo dice Juan, la verdad? Si no venimos a la luz. ¿Cómo vamos a hacer obras sabias con mansedumbre si no lo practicamos? Si queremos venir cada domingo, nada más aquí, a escuchar qué nos dice Dios. Y luego, bueno fuera, porque luego ni escuchamos. Por eso debemos esforzarnos, hermano, en empezar a hacerlo. Ya. Que no sepan los demás, hermano, no lo tenemos que estar diciendo verbalmente. Eso solito va a dar testimonio. Solito vamos a dar la gloria a Dios. La recompensa, hermano, viene del cielo. No nos esforcemos por el reconocimiento humano. No nos esforcemos, hermano, por el, yo quiero que los hermanos me vean como un gran hombre de fe, como una mujer valiente. No, hermano, no lo hagamos con ese propósito. No lo hagamos con ese propósito. Hay que hacerlo, una, porque Dios lo dice, porque somos llamados para ello, porque fuimos diseñados para ello, y porque dice que Dios nos preparó para ello. Vamos a Lucas 14,
del 12 al 14. Lucas 14, del 12 al 14. Y dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, hermano, pues no hagamos nada para el ojo público. Hagamos todo para Dios. Y aquí nos dice, ¿verdad? Yo creo que es muy claro lo que debemos de hacer. Muy claro. Para cómo lo debemos hacer, para quién lo debemos hacer, es muy clara la palabra. No debemos, hermano, no debemos de hacer obras para recibir elogios. Debemos de hacerlo siempre con humildad y siempre sabiendo, hermano, que Dios ya tiene nuestra recompensa. No busquemos, hermano, el elogio público. Acompáñenme a Mateo 5:16, por favor. Mateo 5:16. Amén. Dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahí dice vuestra boca. No. ¿Por qué? Porque eso va a ser algo natural, va a ser algo en automático. Por eso la idea, no hay que esforzarnos por eso, sino hay que esforzarnos, ¿por qué? Porque todas nuestras obras sean buenas y hechas bien delante de Dios. ¿Cuál es la intención, hermano, del hacer? En Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Valdrá la pena, hermano, perder la recompensa de vuestro Padre por la vista o la mirada de los hombres? No lo vale, hermano. No lo vale. En otra parte, en Mateo 6:2, me voy un poco rápido por el tiempo, en Mateo 6:2 vemos que dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No hagas tocar trompeta delante de ti. Y cuando las personas lo hacen, ¿qué son? Aquí lo dice, como hacen los hipócritas. Y vemos, hermano, que la hipocresía es un punto que vimos al principio, lo cual convierte nuestras obras en muertas. Por eso, hermano, es importante que nosotros no seamos así. Estos son ejemplos de lo que no debemos de hacer. En Mateo, ahí mismo, capítulo 6, en el versículo 3 y 4 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hermano, no debemos preocuparnos ni ocuparnos en estar queriendo elogios ni reconocimiento de nadie. Todo lo que nosotros hagamos, hay que hacerlo, como ya lo vimos en versículos anteriores, con sabiduría, con mansedumbre, siempre con el pensamiento de agradar a Dios y de obedecer a Dios. Hacer el bien solo a los que benefician
no tiene nada de especial. Ya lo vimos, ¿verdad? Que dice a tus amigos, a tus familiares, pues no estamos haciendo obras realmente. Solo estamos conviviendo a lo mejor o pasando un rato agradable. Pero a eso no le podemos llamar obras. Por eso es importante que nosotros definamos esa parte de obras y separemos cuando son obras sociales, obras humanitarias, obras muertas, obras vivas. Es importante que aprendamos a definir qué tipo de obras estamos realizando. Debemos siempre, hermano, ayudar sin esperar recibir algo a cambio. Siempre debemos de realizar todo desinteresadamente. Todo. Porque como ya lo leímos, nuestro Padre ya tiene nuestra recompensa, hermano. Ya la tiene. Pero ¿qué pasa? También ya lo leímos. ¿Qué pasa si nosotros nos enfocamos en darle gusto al hombre? ¿Qué pasa? Dice que él se retira, ¿verdad? Donde dice donde vimos, como hacen los hipócritas, Mateo 6:2, en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Ellos ya lo tienen, hermano. Las personas que buscan eso ya lo tienen. Nosotros no necesitamos de eso. No lo necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es darle la gloria y la honra a nuestro Padre. ¿Cuál es, hermano, la diferencia de nuestras obras? ¿Qué nos diferencia de las obras del mundo y las obras en Cristo? Como lo veamos en Lucas 6:33 dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué nos quiere dar a entender en esta parte? En que no nos estamos esforzando por ser diferentes a los demás. En que no nos estamos diferenciando de los hijos de Dios a los que no lo son. Dice, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Los pecadores hacen buenas obras, hermano, ante los ojos del hombre? Sí lo hacen, ¿sí o no? ¿Cuántas fundaciones hay? ¿Cuántas donaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay buenas obras en el mundo, a nuestro ojo. A nuestro parecer, lo hacen. Yo creo que con vergüenza hasta más que nosotros. Porque cuántas personas no son que ayudas voluntarios de animales, de todo, de todo. O sea, hay muchas personas que realmente practican esto con un compromiso muy serio. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? ¿Qué nos hace diferentes? Dice, porque también los pecadores hacen lo mismo. Lo que nos hace diferentes a nosotros, hermano, es Dios. Es el propósito con el que lo hacemos. Porque esa gente, ¿con qué propósito lo hace? Muchas veces ya ahí sacan ganancias, ¿no? Ya ahorita con los influencers, los videos, todo eso, ya de ahí se mantienen, incluso. Ya de ahí sacan un beneficio económico, ya un sueldo, ya cosas materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque causan conmoción en la gente. Pero nosotros es justo lo que debemos de cuidar, que nuestras acciones no nada más parezcan voluntariados, que nuestras obras no nada más sean para mover el corazón de otras personas o para no aparentar algo que no somos. O sea, nada de eso, hermano, es lo que debemos de hacer. Nada de eso. ¿Por qué? Porque eso lo hacen los pecadores. O sea, no necesitan de nosotros para llenar el ojo público. Por eso nosotros, hermano, nuestra mirada siempre debe de estar
puesta en Dios. Y debemos de hacer todas nuestras obras enfocadas en Él, todas. Dar, como ya lo vimos, sin intención de recibir nada a cambio, nada. En Lucas ahí mismo 6:34 dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, o sea, ya se benefician. Nuestras obras, hermano, nunca deben de ser para beneficio nuestro, nunca. Bueno, beneficio en cuanto a obtener algo, hacerlo con dolo, hacerlo con un interés económico, con el propósito de obtener una ganancia. Nunca debe de ser así, hermano. Y si lo hemos hecho, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Y por eso nos dice que estemos ahí alerta a recuperar todavía lo que aún no está muerto, como lo vimos al principio. En el versículo 35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, hermano, pues como ya vimos, ¿verdad? Está muy, muy claro cómo deben de ser cada una de nuestras obras. Deben de ser desinteresadas, deben de ser muy diferentes a lo que muchas veces practicamos. Y sobre todo el propósito con el cual lo hacemos. Las Escrituras, hermano, nos enseñan que las obras agradables a Dios nacen de una fe genuina, nacen de un corazón con humildad y que buscan glorificar su nombre. Las acciones no deben de ser un medio, como ya lo vimos, para obtener ningún beneficio personal, sino todo lo contrario, expresar de una manera sincera nuestro amor, obediencia y servicio a Dios y a los demás. Así deben de ser todas nuestras obras. El objetivo, hermano, es que cuando Dios evalúe nuestras obras, todas sean agradables a Él. Y que no recibamos la misma reprensión que recibió la iglesia de Sardis, la cual aparentaba estar viva, pero espiritualmente estaba totalmente muerta, totalmente muerta. En Eclesiastés 9:7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Imagínense, hermano, que cuando lleguemos ante su presencia, que Él nos diga esto, que nos diga, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables. Busquemos, hermano, que cuando el Señor nos llame a cuentas, podamos escuchar esto. Y no que nos diga, pues tú nada más aparentaste, pero estás muerto. Imagínense que en lugar de que nos diga, come y bebe tu pan con gozo, come tu pan con gozo y bebe tu vino con gozo, porque tus obras ya me son agradables, que nos diga, todas tus obras fueron muertas, no te conozco, ¿quién eres? Busquemos, hermano, que ese día nosotros podamos presentarnos con nuestras obras gratas a Él. Todas nuestras obras, hermano, deben de reflejar una vida transformada por Él. De modo que cuando seamos, hermano, examinados delante de Dios, seamos hallados completos, íntegros, sinceros y agradables delante de Él. Viviendo una fe auténtica con frutos visibles
para su gloria y su honra, y no de reprensión. Esto, hermano, es lo que nosotros debemos de esforzarnos todos los días por vivir, no por aparentar. Si bien hay días en los que tal vez digamos, hoy no quiero, pero hermano, yo me pongo a pensar todas las mañanas, Dios, tu misericordia ya se renovó una vez más. Un día más ya se renovó, se está renovando todos los días. Él no se cansa, Él no piensa como nosotros, Él no actúa como nosotros. Por eso, hermano, nosotros, si en verdad decimos que lo amamos, si en verdad decimos que creemos en Él, si en verdad decimos que queremos vivir para Él, debemos de esforzarnos todos los días porque todas nuestras acciones lo reflejen. Y no nada más de labios, sino ahí dice que su luz se va a reflejar en nosotros. Pero ¿cómo? Ya lo vimos, practicando la verdad. Todos los días practicando la verdad. Dice en Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pónganse de pie, hermano. Examinémonos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cómo realmente estamos viviendo. Todos los días, todos los días. Yo le decía a una persona, cuando nos vemos aquí es muy fácil aparentar. Cuando nos vemos aquí, nos vemos 2 horas, 1 hora y 3 horas. O sea, ni un día nos vemos completos, ni un día. Pero, hermano, realmente hay que esforzarnos porque esto sea una realidad en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero debemos de empezar por nosotros mismos. Debemos de, como lo veíamos, no solo de reconocer que estamos mal, sino actuar para que eso cambie. Y no nada más, hermano, pensar en que las buenas obras, como lo veíamos, no nada más es el ayudar a alguien más. Eso es un complemento, hermano. Eso va siendo parte igual de nuestra personalidad y demás. Pero no es algo que sea 100% lo que indica la Biblia, lo que nos dice nuestro Padre. Por eso, hermano, sí es importante que aprendamos a leer con entendimiento, porque la palabra a veces es muy clara, pero nosotros lo vemos muy liviano, muy ligero, o como que decimos, sí, ya leí la Biblia, pero no entendí, o sí, ya leí, pero bueno, ya voy a hacer otras cosas. Podemos, hermano, leer un texto y nos da mucho para reflexionar, para examinarnos y sobre todo, hermano, para corregir. Amén.